Soy el dueño de mi propio karma. Soy el responsable de mis pensamientos. Soy responsable de mis acciones. Pero si voy con la masa, con el colectivo, entonces el grupo se apodera de mi voluntad. Amigos y hermanos en el Dharma, esta reflexión inicial nos hace plantearnos filosóficamente desde dónde debemos vivir, desde el pensamiento del individuo o desde la masa colectiva que tanto se propone socialmente en distintas partes. Veamos la paradoja de la identidad colectiva. En primer lugar, en el proceso de definir quiénes somos, la humanidad enfrenta un desafío crucial: decidir entre la autonomía del individuo y la fusión con la colectividad. A pesar de que somos seres sociales, pero individuos a la vez. Este dilema no es solo una cuestión filosófica, sino una experiencia diaria que influye en nuestras elecciones y las relaciones. El budismo ofrece una visión esclarecedora sobre cómo abordar esta aparente contradicción, invitándonos a trascender tanto la identidad individual como la mentalidad colectiva. Veamos. ¿Hay refugio o peligro en la mente colectiva? El consuelo de la colectividad nos dice que la pertenencia a un grupo puede ofrecer seguridad, validación y propósito. Las dinámicas colectivas han permitido a la humanidad colaborar y sobrevivir en circunstancias adversas. Sin embargo, este mismo impulso hacia la unidad puede transformarse en un arma de doble filo. Los riesgos inherentes de la mente colectiva es que el Buda advirtió sobre los peligros de seguir ciegamente a las masas. En el Dhammapada, el Buda dice: no sigas las opiniones de la multitud, porque no todas conducen a la sabiduría. La mente colectiva en sí misma debemos entenderla que cuando no es guiada por el discernimiento puede amplificar emociones destructivas como el miedo y de hecho generar opiniones en masa que vayan en contra del sentido común, del amor, del respeto y de la compasión. Y que finalmente puede llevar al ser humano a la avaricia o el odio. Este fenómeno ha sido evidente a lo largo de la historia. Desde linchamientos, guerras, es usual que la política utilice la masa colectiva para su propia sobrevivencia y control de las masas. Por eso el hecho de que las personas toman partido de una posición o de otra. Pero veamos también que donde las decisiones individuales se suprimen en favor de un instinto grupal, rara vez es reflexivo y beneficioso para el ser humano. ¿Qué es lo que nos dice esto? 1. Conformidad y pérdida de la ética. En la mente colectiva, los individuos tienden a abdicar su responsabilidad ética. Este fenómeno, conocido en psicología como difusión de la responsabilidad, permite que las personas participen en actos que nunca realizarían solas.
Un ejemplo clásico son los movimientos de odio o violencia justificados por creencias colectivas. Incluso pueden ser religiosas, no solamente políticas. El Buda en su tiempo enfrentó esto al rechazar prácticas religiosas populares que involucraban sacrificios innecesarios. En la política se generan sacrificios de las libertades individuales, por ejemplo. Hay propagación de ideologías peligrosas en el pensamiento colectivo. Las masas son terreno fértil para la propagación de ideologías que simplifican la realidad y fomentan el fanatismo. Sin una práctica de atención plena o análisis crítico, las personas aceptan dogmas, sean dogmas religiosos, dogmas sociales o dogmas políticos, sin cuestionarlos, creando polarización y conflicto. De ahí la raíz finalmente de las guerras. En tercer lugar, la falsa seguridad de la aprobación social. Vivir según las expectativas de los demás puede parecer reconfortante, pero conlleva el riesgo de desconectarnos de nuestra verdad interior. El miedo al rechazo social impulsa a muchos a sacrificar su autenticidad como individuo. Como dijo el Buda, es mejor caminar solo que con una multitud que no sigue el verdadero camino. 4. El ruido constante y la desconexión. En la era moderna, la mente colectiva se manifiesta en redes sociales y tendencias digitales, pero ahí no está la verdad. El constante bombardeo de opiniones y emociones ajenas nos aleja del silencio necesario para la autoexploración. Vivir en este ruido colectivo puede generar ansiedad, confusión y estrés crónico. Por otro lado, el individuo como refugio de discernimiento. Tenemos a la individualidad que cuando está alineada con la sabiduría, se convierte en un espacio de libertad. No se trata de aislarse, sino de desarrollar la capacidad de discernir y actuar en armonía con el Dharma. En palabras del Buda, sé una luz para ti mismo. No busques refugio fuera de ti. La importancia de la autoobservación en este sentido es que la práctica meditativa es fundamental para desentrañar las capas del condicionamiento colectivo que cargamos. Al observar nuestra mente, aprendemos a reconocer los impulsos que surgen del miedo o la búsqueda de aprobación externa, cultivando una ética genuina e inquebrantable. Por otro lado, debemos integrar al individuo en la colectividad, pero sin perder la individualidad y especialmente la voluntad como seres humanos y seres individuales. El budismo no sugiere rechazar a la masa, sino vivir en ella con conciencia plena, pero siempre respetando la voluntad individual. Por lo tanto, no puede haber una masa que represente al individuo, porque es ahí donde perdemos nuestra individualidad y por sobre todo nuestra voluntad, que hoy en día el ser humano no tiene voluntad. Veamos qué es lo que implica este concepto. 1. Participación en un grupo, pero con sabiduría.
Significa que formar parte de una colectividad puede ser una oportunidad para practicar la compasión y el servicio, siempre que mantengamos nuestra claridad ética y la practiquemos. 2. Evitar la polarización. Es decir, no debemos caer en extremos, ni la soledad absoluta, ni la disolución total en la masa. Ambos extremos generan sufrimiento. Ser agentes de transformación. 3. Al actuar con conciencia, podemos influir positivamente en nuestras comunidades, transformando la mente colectiva desde adentro. Este es el verdadero propósito de la Sangha, una comunidad espiritual que trabaja unida hacia la liberación. Como conclusión, amigos y hermanos en el Dharma, la libertad no radica en elegir entre el individuo y la colectividad necesariamente, sino en trascender ambas perspectivas. Cuando reconocemos que el yo es vacío y que la colectividad es interdependiente, descubrimos entonces una forma de vivir en armonía con nosotros mismos y con el mundo. Siguiendo el camino del Dharma, cada uno de nosotros puede ser un faro de sabiduría y compasión, iluminando el camino no solo para nuestra vida, sino también para el bienestar de todos los seres, de forma transversal. Reflexionemos al respecto, porque esta reflexión nos puede inspirar a caminar con firmeza y seguridad por el camino del medio, por el sendero correcto. Que con esta reflexión puedan todos tener una mente más clara y un corazón abierto hacia el amor, hacia la compasión. Que estén todos feliz y en paz.